Hola, bona tarda, molt bones tardes. Bé, doncs avui tenim una conferència molt interessant sobre un tema que ens ha xocat i ens ha impressionat molt a tothom, que és el tema d'Afganistan. Tenim aquí a dues persones que donaran una visió molt interessant. Amador Guayart és un periodista, és corresponsal de guerra i a més va viure 10 anys a Afganistan. I David Querol és un advocat especialitzat en estrangeria, a més pertany a la Comissió de Justícia Penal Internacional del Col·legi d'Advocats i ens donarà una visió que a mi em sembla molt interessant perquè, clar, tothom demana que vinguin refugiats, però què passa quan els refugiats estan aquí, com es regularitza la seva situació, etc. I jo no vull extendre'm massa perquè tots dos tenen moltes coses que explicar. Només vull recordar una frase d'Amador Guayart que se m'ha quedat molt gravada, que ell va escriure a Twitter quan ningú, absolutament ningú, parlava d'Afganistan y me vas a perdonar si no la cito bien, pero deia algo así como se está muriendo mucha gente en Afganistán y a nadie le importa nada. I després de 2 setmanes d'aquesta frase ens vam trobar amb que hi havia una immensitat d'especialistes en el tema afganès que ho havien vist venir, però curiosament no ho havien dit. Sortosament nosaltres sí que comptem amb un especialista que ho havia vist venir abans que ningú, perquè coneix molt el tema. Cuando quieras, Amador. Te dejo mi sitio para que estéis más cómodos. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a toda la gente que estáis ahí escuchando y viendo. Bueno, primero decir que no es que yo lo viese, después de tantos años en el país, la verdad es que nadie se esperaba que las cosas acabasen como han acabado. Todos sabíamos, los que hemos pasado mucho tiempo allí, que llegaría un punto en el que tanto el gobierno de Afganistán como la comunidad internacional tendría que pactar con los talibanes de alguna forma u otra, integrarlos de alguna forma u otra en el gobierno y a partir de ahí empezar a construir una sociedad pacífica. Nadie esperaba que pasase lo que ha pasado, porque nadie esperaba que detrás de las bambalinas, en las sombras, los poderes fácticos de Occidente y sobre todo el liderazgo del expresidente norteamericano Donald Trump pactasen en secreto y propiciasen la caída de la República Islámica de Afganistán, una república con muchas taras, con muchos defectos, con muchas desigualdades, con muchísimo que aprender, pero al fin y al cabo una república basada en una constitución escrita en el 2004 y una constitución que garantizaba los derechos de todos los afganos. Una constitución que en muchos casos era papel mojado, pero que era una semilla a la que había que regar, era una planta a la que había que dejar crecer y a la que había que proteger hasta que esa plantita se convirtiese en un árbol con un tronco bien duro y bien fuerte. Y lo que ha pasado es, digamos, que otra intervención de Occidente basada en el egoísmo, basada en la economía y basada en todos los valores excepto el de ayudar al pueblo afgano. La mejor manera de ver esto es estudiar o analizar qué ha pasado con la democracia afgana. La democracia en sí, el hecho de que los afganos pudiesen ir a votar y elegir a sus líderes. Muchos afganos, cuando las tropas internacionales llegaron allí, se pusieron muy contentos porque pensaban que en 2001-2002 por fin habían salido del largo y oscuro invierno que había sido el régimen talibán y de ahí tendrían posibilidades de crear una sociedad nueva y más igualitaria. En 2005 se produjeron las primeras elecciones y fueron un fraude. En 2009 se produjeron las siguientes elecciones y fueron un fraude. Después de ese año, sucesivamente, todas las elecciones, tanto presidenciales como locales, como parlamentarias,
fueron un fraude financiado por Estados Unidos y un fraude orquestado por Estados Unidos y por los poderes fácticos europeos para poner en las posiciones que ellos querían a la gente que ellos querían. Así es como criminales de guerra como Rustum o Atta Mohamed Noor se convirtieron en los nuevos líderes de Afganistán. Así es como criminales de guerra y ladrones como el expresidente Hamid Karzai o el expresidente Ashraf Ghani se convirtieron en los líderes de Afganistán. Poco a poco, los afganos que habían creído en ese sistema dejaron de creer en él. Porque ¿para qué vamos a creer en este sistema donde nos dicen que podemos votar al líder que nos guste más, cuando al final da igual lo que votemos porque acaban poniendo desde tabú todas las cosas? La creencia en la democracia y en los sistemas democráticos poco a poco se fue muriendo. Hasta el punto en el que en 2019, cuando las negociaciones de Doha estaban ya en marcha, se llegó a un punto en el que el gobierno de los talibanes, que estaba basado en Pakistán, empezó a pactar con el gobierno de Estados Unidos sin tener en cuenta al gobierno de Afganistán, al legítimo gobierno de Afganistán. Legítimo porque había sido elegido, aunque de una manera fraudulenta, pero al fin y al cabo, después de unas elecciones. Estas negociaciones de paz en Doha, firmadas por el exsecretario de Estado norteamericano Pompeo, resultó que mientras todos los periodistas, analistas, especialistas en Afganistán, mientras todos los afganos creían que Estados Unidos estaba intentando encontrar una vía diplomática para unir las dos partes del gobierno afgano y el gobierno y los talibanes, que además hacia 2020 sí que sucedió y hubieron varias reuniones, lo que sabemos ahora es que el secretario Pompeo no firmó un acuerdo de paz. El secretario Pompeo firmó una rendición por partes. En esa rendición por partes nunca se tuvo en cuenta al gobierno afgano. En esa rendición por partes se decidió que los Estados Unidos saldrían de una manera precipitada y sin tener en cuenta a toda la gente que ellos querrían que saliesen del país, porque sabían, tanto Estados Unidos como los poderes europeos, que si los talibanes volvían al poder, mucha gente iba a morir y mucha gente querría escapar. Hubo tiempo para planificar todas estas cosas, pero el presidente norteamericano, que tenía un plan muy claro para poder pactar con los talibanes y convertir ese país en la nueva Arabia Saudí, una relación similar a la de Arabia Saudí y Estados Unidos, Donald Trump perdió las elecciones. Al perder las elecciones, se produjo un vacío de poder en toda la estrategia afgana. El nuevo presidente, Joe Biden, que ya desde el 2008 había sido muy contrario a la intervención de Estados Unidos en Afganistán y ya le había pedido al expresidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, salirse cuanto antes de Afganistán. En cuando Biden acudió a la presidencia después de vencer a Trump, lo primero que decidió es: nos marchamos de Afganistán y nos marchamos sin decir nada. Tal fue así que la base más importante de todo el país, la base de Bagram, que era la más grande y que era como una ciudad, los Estados Unidos se marcharon de esa grandísima base sin decirle nada al comandante afgano de la base. Eso ya asentó algo que los periodistas que seguimos el conflicto nos pareció muy extraño. Y nos pareció que eran las campanas de algo muy grave que estaba a punto de pasar. Nadie pensaba que sería tan grave como iba a pasar. El vacío que se produjo cuando se produjo la precipitada retirada de Estados Unidos hizo que los talibanes empezasen una nueva ofensiva apoyada por el servicio secreto pakistaní, apoyada por el ejército de Pakistán, apoyada por Pakistán en sí. Una nueva ofensiva que conquistó el país en casi 2 semanas. Algo que parecía imposible, porque el ejército afgano contaba con hasta 300.000 miembros, la mayoría de los cuales se negaron a luchar. Se negaron a luchar por 2 razones. Una, ¿por qué vamos a morir por la gente de Kabul, por los gobernantes de Kabul, cuando no pagan los salarios de los funcionarios, no pagan los salarios de los policías o de los soldados? Nos tienen abandonados. ¿Para qué vamos a estar con ellos? Los talibanes fueron muy inteligentes. Desde el momento, justo en el momento en que estaban en Doha hablando con el gobierno de Afganistán y de Estados Unidos, al mismo tiempo iban pactando en cada provincia, con los consejos tribales de cada provincia. Porque en Afganistán, aunque se haya establecido un sistema un poco parecido al nuestro, con alcaldes, con municipios, en realidad en las provincias los que gobiernan realmente son los consejos de ancianos, las conocidas como shuras.
Los talibanes fueron muy listos y mientras Doha se estaba produciendo, empezaron a hablar con esas shuras locales, a convencerlas de que si ellos entraban, iban a ser diferentes, no iban a ser el mismo grupo, iban a respetar a las mujeres, iban a establecer un emirato, pero dentro de unos límites alejados completamente del pasado. Los consejos tribales aceptaron. Y así es como en 2 semanas los talibanes conquistaron todo el país, incluida la capital, que fue entregada en bandeja por el expresidente Ashraf Ghani, que salió de la misma con cientos de miles de dólares, que ahora mismo están en maletas o donde estén en Emiratos Árabes, que es donde está residiendo ahora mismo el expresidente. ¿Qué ha pasado entonces? Los afganos, hartos de la guerra, 20 años de guerra, y antes de esa guerra habían tenido una guerra civil extremadamente horrible, y antes de esa guerra civil habían tenido otra guerra contra la Unión Soviética. Después de tantas décadas de guerra, los afganos, cuando los talibanes llegaron, muchos de las provincias se sintieron felices, no por la llegada de los talibanes, sino porque la guerra había acabado. La muerte, las bombas de carretera, los bombardeos, todo eso había terminado. Y porque los talibanes habían asegurado que eran diferentes. Los primeros días parecía que sí que los talibanes habían cambiado un poco. Pero hay que tener en cuenta que el nuevo régimen talibán, para existir, necesita de la ayuda internacional, sobre todo el dinero internacional. No pueden manejar todo el emirato solamente con el tráfico de drogas o con la ayuda de países como Pakistán. Para conseguir ese dinero internacional necesitan legitimarse, necesitan lavarse la cara. Y por eso, en los primeros días vimos algunas cosas como manifestaciones de mujeres en Kabul, que aún se ve alguna pequeña, o en Herat. Vimos destellos de que los talibanes quizás habían cambiado. Incluso los vimos en parques de atracciones, diciéndose, los medios se centraron mucho en eso. Pero no nos centramos y nos olvidamos de que los talibanes, como bien dicen todas las activistas mujeres afganas que han conseguido escapar, los talibanes no han cambiado. Los talibanes son el mismo grupo. De hecho, los mismos líderes que están dirigiendo ahora el movimiento son los mismos líderes que dirigían el movimiento en los años 90. Fundamentalmente, los talibanes llegaron al poder y lo primero que hicieron es, una de las primeras órdenes que hicieron es prohibir que las mujeres de más de 11 o 12 años entraran a la escuela. Después prohibieron la música, cosa que ellos dijeron que nunca harían, porque eran diferentes de los talibanes de atrás, pero no lo son, porque la música está prohibida. Con la prohibición de la música también se prohíben las artes. Se prohíbe cualquier expresión de libertad que no tenga que ver con su estricta visión religiosa y teocrática. ¿Qué ha pasado entonces? Cientos de miles de afganos que no se creían o cuya esperanza en que las cosas cambiarían un poco, han decidido que no quieren permanecer en Afganistán. La caída de Kabul y la desastrosa evacuación del aeropuerto, que fue un desastre, aunque hay ciertos líderes que lo consideran un éxito, pero que fue un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque se dejó atrás a casi todo el mundo. Se dejó atrás a miles de colaboradores cuyas vidas están en riesgo ahora mismo de que estamos hablando. Los talibanes han comenzado a ejecutar. Los talibanes han comenzado a hacer desaparecer a periodistas a los que ya hemos visto imágenes de las torturas. Y de hecho hay un periodista ahora mismo detenido en Herat que lo han condenado a muerte, acusado de ser un espía, simplemente por cubrir una manifestación muy impresionante. La mayoría de periodistas afganos no se atreve a hacer nada porque no quiere que les acusen de espía y por lo tanto los condenen a muerte. Mientras la prensa internacional jugueteaba con los talibanes en Kabul, haciendo fotos y selfies y mostrando a estos guerrilleros aguerridos con sus armas decoradas, en ese mismo momento los talibanes estaban haciendo un genocidio en el Panjshir, que es una región que está al este de Afganistán y que siempre había sido tradicionalmente a los talibán muy conocida por ser la región de Ahmad Shah Massoud, el león del Panjshir, cuyo hijo también fue esa región ahora mientras la caída, intentando buscar ayuda internacional para recomenzar otra vez el movimiento rebelde y expulsar a los talibanes, sea cuando sea. Eso no ha sucedido. Porque los talibanes consiguieron entrar al Panjshir. La mitad de la población del Panjshir ha sido expulsada del Panjshir. Un cuarto de la población del Panjshir posiblemente ha sido asesinada. No tenemos ninguna información fehaciente más que las historias de los que han conseguido escapar.
y todos ellos hablan de masacres en grandes números en Chile. Y mientras la prensa internacional jugueteaba con los talibanes, y mientras países como China, como Rusia, países intentan presentar una imagen de los talibanes más moderados, el drama afgano está lejos de terminar. Quedan, yo creo, muchos años para que ese país se encuentre en la paz. Como dice un conocido mío que trabaja en el ejército, que es soldado, es un oficial del ejército de Estados Unidos, vamos a volver a Afganistán. ¿Por qué? Porque otra de sus promesas incumplidas era y es la de no dejar que grupos internacionales terroristas, como Al-Qaeda, se desarrollen en el país y que Afganistán se vuelva a convertir en un centro del terrorismo mundial. Ya lo es. Al-Qaeda ha vuelto, Al-Qaeda se está desarrollando. Es más, el triunfo del yihadismo en Afganistán es el mayor triunfo en la historia del yihadismo. La repercusión que esto va a tener en los movimientos yihadistas, sobre todo en África, va a ser catastrófica. Aún no podemos medirla, pero las consecuencias de esto, las primeras consecuencias las veremos con las oleadas migratorias que van a empezar otra vez a aumentar y a venir hacia países como Europa. Lo veremos en África sobre todo y lo veremos en Oriente Medio. El yihadismo está más contento que nunca. La derrota en Afganistán no es la derrota de Estados Unidos, no es la derrota de las democracias occidentales, no es la derrota del pueblo afgano, no es la derrota de los corruptos afganos, que es uno de los grandes motivos por los cuales la República Afgana nunca funcionó, por el alto nivel de corrupción. La derrota en Afganistán es una derrota de la libertad, una derrota de las libertades básicas, una derrota del poderse sentar con quien sea para hablar de lo que sea, una derrota de los valores que Occidente quiere representar y que desgraciadamente no consigue representar demasiado bien cuando hace intervenciones como la que hace en Afganistán, que tras 20 años podemos decir, como bien dijo la ex canciller Angela Merkel, ha sido un fracaso absoluto. Sin embargo, una derrota de la libertad no se puede combatir con el olvido, que es como la estamos combatiendo ahora, olvidando a ese país y olvidando a esa gente. Si esa derrota de la libertad continúa como ahora, simplemente se producirá desde mi punto de vista un efecto de dominó. La libertad, como la vivimos aquí, no es la norma en el mundo en el que vivimos, es la excepción. Representar esta libertad es el papel más importante de Occidente. El único papel que importa en Occidente, desde mi punto de vista. La derrota en Afganistán supone la derrota de todos esos valores. Y ahora corresponde a esos países que defienden esas ideas el volver a casa con la cola entre las piernas y olvidarlo todo, como parece que está sucediendo, o el seguir denunciando los abusos, las violaciones de los derechos humanos y las condiciones infrahumanas en las que viven la mayoría de mujeres afganas, la violencia de género, que en Afganistán, desde mi punto de vista, va más allá de la violencia de género. Es una palabra muy gorda la que voy a utilizar, pero la he utilizado otras veces y lo volveré a hacer. Para mí, lo que está pasando con la mujer afgana en Afganistán es un genocidio. Porque la mujer afgana en Afganistán lo ha perdido todo. Todas sus libertades, todos sus sueños, todo su futuro, pero también la vida. La vida de una mujer afgana en Afganistán no vale absolutamente nada. Vale lo que su marido diga que vale. Y ahora mismo la puede matar sin ningún tipo de consecuencia. La pérdida de la mujer afgana, ella que representaba el futuro de ese país, porque muy poco se avanzó en esos 20 años, muy poquito, pero las pocas semillas que se plantaron, algunas de ellas ya estaban dando frutos. Y uno de los mejores ejemplos son las mujeres empresarias afganas, que estaban empezando a desarrollarse, a independizarse, a crear empresas con trabajadoras. Eran pequeños destellos que se veían en grandes ciudades como Kabul o como Mazar-e Sharif. Pero esos eran los destellos de la libertad. Y ahora solo hay oscuridad. Y esta oscuridad solo
terminará cuando los afganos puedan ver un sol que nosotros mismos les estamos amando. Tanto a los que vienen aquí como a los que se han quedado ahí. Y bueno, con esto ya pasa aquí a la compañera. Bueno, sí, si puedes poner todo bueno. La verdad es que todo lo que ha comentado desde la visión de todo lo que ha vivido Salvador nos abre la situación de que no solamente a nivel histórico, de cómo ha ido ocurriendo todos estos desenlaces históricos que se meten dentro de la población afgana, sino que de alguna manera hay que tener de relieve dos cosas fundamentales. Una de ellas es que Afganistán no ha salido el problema en agosto, cuando todo el mundo vimos en la prensa la situación de que la situación a nivel visual, como ha explicado Salvador, o el avión lleno de afganos intentando con la desesperación huir, sino que de alguna manera ya es un tema que desde el ámbito de la protección internacional y el asilo, desde el 2012, ya en los conflictos de cómo ha ido a nivel histórico con las intervenciones de Estados Unidos, de otros países que han visto en los apoyos geopolíticos intentar ver desde la economía, jugar con los derechos de los ciudadanos de Afganistán, que, como decimos, fue variando, lo que pasa que de alguna manera no ha dejado de ser un espejismo, porque ahora vemos que todo ha sido una reversión. Lo que hemos visto son dos cosas fundamentales, y eso sí que lo plantea en lo que he tratado de explicar a nivel de los informes de la EASO, que es la agencia que distribuye a los refugiados a nivel de los países de Europa. También desde el punto de vista de la situación de derechos, han habido muchísimas organizaciones que han intentado realizar comunicados sobre no solamente la vulneración de derechos de las mujeres y de los niños, sobre todo de las mujeres, en el ámbito una vez han intervenido y han entrado los talibanes en Afganistán, sino el retroceso, pero además desde el punto de vista de la seguridad. Cuando hablamos de protección internacional, lo que hablamos es de protección máxima de la vida. Es decir, una persona no coge lo puesto para poder irse del país si verdaderamente ve de que corre peligro su vida. De alguna manera, porque la situación que estamos no solamente es una apariencia de volver, de ahí viene el tema de la derrota de los valores democráticos, porque de alguna manera la democracia en este ámbito más o menos de valor, lo que estamos hablando en este punto, estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de no tener, de que pueda ser abastecido. Estamos hablando de que las convenciones de Ginebra lo que tratan es intentar de que los países no sean declarados fallidos para decir, oiga, este país es un considerado no seguro. Lógicamente, estamos viendo que los talibanes están tratando de dar ese cierto normalidad, cuando de alguna manera lo que sí que se ha visto es que actualmente, desde agosto, y estos son datos que constan en los últimos informes de la ACNUR, y es que de alguna manera, hemos pasado de estar a que hubieran 86.000 refugiados afganos a 383.000 en menos de un mes, siendo actualmente Afganistán, en la cantidad de personas pidiendo protección internacional, el tercer país del mundo actualmente. Estamos hablando de menos de un mes. Hemos visto problemáticas como puedan ser Venezuela, que a nivel de esas situaciones han ido mermando las situaciones. Pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, a nivel de poco espacio y pedir protección internacional, hemos visto que ha sido un fenómeno de la situación de que cuando hablamos de protección internacional, estamos hablando, y hay que recordarlo, de los países seguros. Es decir, que a nivel de la ONU se califican de que aquellas personas puedan pedir
protección internacional, sobre todo en el principio de no devolución, de no volver al país en el cual estás corriendo peligro la vida. Ese es el punto básico, porque si no tenemos esta situación, pues de alguna manera no se puede intentar adquirir los derechos que tienen aquellas personas que piden asilo y refugio, porque de alguna manera toda intervención de entrevista de refugiado, aunque digan que voy a pedir asilo, lo que sí que se plantea es que tienen unos derechos, aparte de una devolución, el tema de tener vivienda, de tener asistencia psicológica y otro tipo de derechos que provocarán que una persona, aunque quiera volver a su país cuando se arregle el conflicto, ya veremos esto va para largo, al menos pueda desarrollar su vida dentro de la situación grave que hemos visto. Esto pasa con fenómenos. A nivel de la Convención de Ginebra hay que reconocer una cosa fundamental. Y ahí viene todo el juego sociopolítico que Salvador ha comentado. Y es que de alguna manera los talibanes tampoco han querido que se viera como un país de fallida. A los efectos, no solamente de intentar conseguir ayudas internacionales, sino para que sea intervenida la población en el aspecto de decir, oiga, estas personas no solo están huyendo, sino de alguna manera va a provocar que yo no tenga población para las instituciones, para poder desarrollar todo el entramado de lo que se considera una nación, creada o no. Entonces, este es uno de los elementos en los que juegan psicológicamente a esta situación. Y en este punto, lo que quiero decir son tres cosas fundamentales. Como he dicho, la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, calculó que más de 300.000 afganos habían sido desplazados internos por la reciente intensificación en el conflicto. ¿Vale? Es decir, que ha pasado desde el 8 de agosto, esto es hace 4 días, informó que ha aumentado más de 389.000 personas. Fijaros lo que hablo, desplazamientos internos, porque estas personas no han podido llegar ni a España ni a Europa. Es decir, lo que hemos visto es, y ya vemos, todos los países que han estado interviniendo en estos últimos 10 años, intentando llevar esa democracia de lo que se estaba estableciendo, es que cuando han vuelto, han habido 4 o 5 aviones que han venido a España y el resto los han dejado en países próximos donde de alguna manera se consideran desplazamientos internos forzosos y próximos, donde de alguna manera el problema que se nos plantea es que una persona que huye de Afganistán va a ir a Pakistán o va a ir a pedir protección internacional, ¿cómo se va a plantear? Desde el punto de vista de la protección internacional está la ACNUR y va a montar una serie de campos de refugiados que ya te vienen de otros conflictos y donde de alguna manera ya estamos viendo uno de los problemas que tenemos en protección internacional, que es que detrás de la declaración del refugiado en sí, la falta de derechos que hay, como puede ser el derecho a la vivienda, el derecho a desarrollar, el derecho a la educación. Esto se está viendo en los campos de refugiados. Entonces, ¿qué hablamos? Actualmente hay 2.600.000 afganos que están fuera del país. Y bueno, este conflicto, lo que he dicho, ha pasado más de 20 años que está. Lo que pasa que ahora todos estos movimientos de guerras que han estado habiendo han provocado esta situación. Aquí vemos la famosa visión. Los aviones llegando a Torrejón de Ardoz, en Madrid. 555 afganos han llegado de Kabul a Madrid. Digamos una cosa, para 2.600.000 se supone que han venido nuestras tropas y han traído a las personas en las cuales se supone que de alguna manera no solamente son protegidos, sino que intentan dar una imagen de que los países europeos tienen ese derecho a la protección internacional. Cuando en la práctica, cuando resulta de que estas personas han pedido, no es que ya les han dado protección internacional ya desde dentro del avión, de manera preferente. Es decir, esos procesos van a ser tan acelerados que no van a estudiar la situación concreta de esas personas. ¿Por qué? Porque a nivel internacional ya se sabe que hay un conflicto y que de alguna manera Afganistán, para que nos entendamos todos, está en guerra y por tanto
esa situación provoca que apliquen a la Convención de Ginebra y puedan pedir asilo. Eso es una situación. Pero, por contra, vemos la otra de dar esa apariencia. ¿Y qué nos ocurre? Pues lo que comenta Salvador. Tenemos China, tenemos Rusia, que dan una serie de apoyos para intentar que sean legitimados a los efectos de poder coger y decir, la gente aquí puede vivir tranquilamente. Aquí no hay restricción de derechos, pero volvemos a lo mismo. Eso no quita que ya se ha visto en Kabul y en otras ciudades, pues esta serie de masacres, esas intervenciones de los edificios y servicios públicos que provocan que la población no está segura. Hemos visto elementos que te dan claridad, pues, por ejemplo, el atentado que hubo en el aeropuerto de Kabul, con la situación de que la gente intentaba huir. Todas estas situaciones provocan dos cosas fundamentales que está ocurriendo actualmente en Kabul. Y es que persecución de periodistas, persecución de abogados, porque la CCBE, que es la Asociación de los Colegios de Abogados que pueden intentar coger y decir si tienen seguridad o no para hacer su trabajo, la problemática es no sabemos cuántas personas están perseguidas por hacer su trabajo como abogados, como periodistas, y por tanto, si eso ya es una situación en la cual se podría denunciar internacionalmente, incluso de Comisión Penal Internacional, en situaciones concretas, la problemática que tenemos es que esas personas, yo, desde mi punto de vista, no es que se les tenga que tratar como una persona refugiada huyendo de un conflicto, es que en sí yo creo que tendrían que ser tratadas como un tema de derecho humanitario en un conflicto que no ha acabado. Es decir, esas personas están huyendo de un conflicto armado. ¿Quién en sí ha calificado o no ha calificado que ha acabado ese conflicto actualmente en Afganistán? Hemos visto, y he puesto aquí, que el 80% de las mujeres, aparte de que la ACNUR informó que el 13 de agosto de 2021, alrededor del 80% desplazados son mujeres y niños. Mujeres, en el cual, como ha dicho Salvador, no son consideradas personas. Y niños, que en el fondo es el futuro del país a la hora de poder desarrollar el país en esa situación. Claro, la aplicación del derecho humanitario de carácter inminente son dos cosas. Calificar que hay un conflicto armado, calificar que la sociedad internacional, para poder darte de que hay normalidad en el país, no va a ser, porque es imposible hacer un retroceso para poder intervenir, de dar acuerdos entre China, Rusia y dar tema económico de proyectos en Afganistán. Y por tanto, lo que se nos plantea es que todas esas víctimas derivadas de ese conflicto, y la mayoría mujeres y niños, no sean calificadas como personas que están de derecho humanitario huyendo de un conflicto. Entonces, aquí tenemos otro aspecto fundamental. ¿Qué ha pasado a nivel de país de Europa sobre esta situación actual? 3 manifestaciones en Europa diciendo vamos a ver si reconocemos o no al régimen talibán en Afganistán, pero nos hemos olvidado claramente de hacer un estudio de saber cuánta gente va, no solamente ya está aquí, sino va a venir aplicando al Estatuto de Refugiado y Asilo. Y eso es uno de los elementos en los cuales se podría, como siempre, trabajar, pero que de alguna manera, en la famosa solidaridad europea, a la hora de aplicar los derechos, nos quedamos siempre en agua de borrajas. Actualmente todavía estamos lidiando, ¿vale?, con los sirios que venían a Lesbos y a otras situaciones huyendo de ese conflicto. Por tanto, lo que quiero decir es que a nivel de solidaridad, de pedir no solo asilo, sino más bien lo secundario. Una vez yo me califique a la gente como personas que han pedido asilo, detrás del asilo van los beneficios derivados de esos derechos innatos a la persona refugiada. Derecho al trabajo a los 6 meses, mientras tanto derecho a la vivienda, derecho a poder
desarrollar tu vida en libertad. Toda esta situación son derechos que tienen un valor y que de alguna manera ese valor viene derivado de dos cosas fundamentales. El dinero que manda el gobierno a las ONGs y de alguna manera tienen que hacer esa redistribución en la clasificación de las situaciones de personas que han pedido protección internacional. ¿Qué se nos une? No solo en España, pues que tenemos venezolanos, que tenemos afganos, que tenemos un montón de situaciones peticionarias de protección internacional y que de alguna manera, como dice Salvador, en un futuro, Amador, una cosa muy concreta, y es que a futuro estos informes que están haciendo la web en relación a pasar, y desgraciadamente, de la tercera posición de ciudadanos que huyen de los países, puede ser perfectamente que acaben en el primer orden. Y esto, desde luego, no es una lista para tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Por lo que podemos ver a nivel de mujeres la retrocesión de los derechos que se tienen, pero detrás de eso estamos llegando a temas de la seguridad. Estas mujeres que se están manifestando en Kabul no saben el riesgo que van a tener a futuro como continúen en esta situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está viendo que esa situación de cómo ha ido gobernando por el pasado el régimen talibán, Amador perfectamente ha explicado y que de alguna manera va a peor, provocaría esta situación. Por tanto, lo que yo quiero decir con esto, y finalizando mi intervención, no sé si me he pasado mucho, es, y lo que quiero decir aquí en España, qué problema tenemos y a nivel europeo. Que de los 27 países tenemos nuestra propia ley de asilo, que además tenemos un imperativo legal de la Convención de Ginebra a la hora, y sobre todo, de la Carta de Derechos Fundamentales en reconocer el asilo. Y aquí el tema que tenemos es que hay limitaciones. España, por ejemplo, no tiene un reglamento para desarrollar su ley. Por tanto, yo no te puedo decir lo que necesita una persona para presentar la petición frente a otro, para que sea calificada. Es verdad que el procedimiento acelerado, de momento te lo admito a trámite. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que las resoluciones no llegan ni al 15% de aprobación. Todas son denegadas. Y mientras tanto, sí, te doy el estatuto, te intento dar, porque ahora mismo está este conflicto. ¿Cuántos de los conflictos les he dado provisional y a lo mejor ha acabado, por ejemplo, en países de África como Costa de Marfil, y hasta que haya una resolución final, a lo mejor ya consideran que ha finalizado el conflicto o de alguna manera ya se supone que por alguna declaración u otra, ¿vale? Ha revertido de que ya no hay conflicto, cuando de alguna manera estamos hablando de la seguridad de la persona. Mi pregunta es, ¿cómo se puede medir que una persona que ha pedido protección internacional y ha venido de Afganistán, cuando de aquí a unos años veamos hacia dónde va el gobierno, o mejor dicho, la sociedad internacional va a declarar que este país ya más o menos es seguro, tengo que yo tomar la decisión de volver a ese país sin saber si tengo o no la seguridad de que no me vaya a pasar nada? Esos son elementos que, más allá de los derechos, que uno pida la protección, nadie, no he encontrado a ningún refugiado, y mira que he atendido a gente, que haya pedido refugio o asilo de manera que como digo yo, que sea una situación de alegría, sino todo lo contrario. Yo lo que he visto es que aquellas personas que piden asilo y protección internacional empiezan ahí el calvario. Por tanto, aunque se sientan acogidas en primer punto, lo que sí que van a encontrar es una serie de dificultades que no se van a visualizar. Y sobre todo, que desgraciadamente la sociedad europea no lo ve en el día a día. Tienen dificultades a la hora de pedir asistencia sanitaria porque van con una tarjeta roja y los hospitales de España no saben que se llevan la tarjeta roja. Como esto hay infinidad de casos y de situaciones que se ven que, aunque en la ley sí que provoca unos ciertos derechos, en la práctica se pueda aplicar de manera efectiva a esa situación. Por tanto, yo lo que digo es que en el caso de los día a día de las personas de cara a cara, ves esa situación. Y en esto, y ya con esto concluyo,
Lo que sí que vemos los abogados, y quiero que la gente pueda entender, es que estamos hablando de conflictos, pero también de detrás de los conflictos de personas y víctimas. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien el caso concreto de la situación actual de la persona que tenemos delante, a la hora de poder calificar conflicto, persona que pide protección internacional, situación concreta a la hora de fundamentar esta petición administrativa. Porque si no, el problema que vamos a tener es que no es que ya inadmitan, es que de alguna manera va a ser una inadmisión, o sea, una inadmisión clara, no al menos admitir a trámite y sabiendo de que la resolución final te va a tardar 3 años, sabiendo que te va a decir que no, porque al menos esas personas en esos 3 años pueden desarrollar con las leyes de extranjería de sus países y su situación de buscar alguna posibilidad de normalizar, que no es volver a su país, su situación. Esto era lo que yo iba a decir, no sé si me he pasado mucho del tiempo y en todo caso estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Bueno, no sé si hemos dicho que las preguntas se hicieran por chat, Marta. No lo sé. Si alguien, como no hemos explicado muy bien si las preguntas se hacían por chat, la persona que quiera hacer una pregunta, pues que simplemente hable y nos diga si tiene alguna pregunta a alguno de los ponentes. Es que ahora se acaba la pantalla. Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Me oís? Es que me da la impresión de que no me oyen, ¿eh? Por las caras. Sí, Sí. sí. ¿Elvira? En todo caso, sí. Me gustaría, lo habéis explicado muy bien y realmente muchas gracias por todo el análisis y la información que lo ha acompañado, pero si se pudiera hacer un análisis más concreto de la situación de las mujeres. Es decir, habéis hablado de feminicidio directamente, es decir, un poco vincular los diversos factores de altísimo riesgo a los que están sometidas las mujeres afganas. Gracias. Solo hay que ver las leyes de la Sharia talibán, que puedes coger las leyes que tenían en 1996, puedes buscarlo en Google, son las mismas leyes que ahora. Es decir, son muchas leyes, pero básicamente, para que entiendas las restricciones que sufre la mujer afgana, no puede hacer deporte, no puede cantar ni bailar, no puede ir a la escuela si tiene más de 11 o 12 años, y si va a la escuela solo puede estudiar el Corán, no puede salir de casa sin un acompañante masculino, no puede llamar por teléfono sin un acompañante masculino, no puede ir al mercado sin, se depende de la zona, tiene que ir con acompañante masculino o con 2 acompañantes femeninas llevando el burka. La situación de la mujer en Afganistán ya era de por sí mala antes de que llegasen los talibanes. Era muy mala. Pero habían esos destellos que nos hablaba antes, en los que, sobre todo las mujeres que han conseguido ir a la universidad en las grandes urbes, como Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif, empezaban a desarrollar independencia económica. La mayoría de estas mujeres eran mujeres jóvenes. También había muchos activistas, etcétera, etcétera, muchos artistas, etcétera. Estos jóvenes comprendían que la única manera de encontrar y de que la mujer aumentase su libertad e igualdad en Afganistán, ellos sabían que, siendo la generación joven, serían los únicos que podrían exportar esa idea al campo, que es donde dominaban los talibanes. Con el fin de los valores democráticos y de la Constitución del 2004 en Afganistán, es el fin de cualquier libertad para la mujer. No va más allá de ser una mujer para limpiar o para tener niños. Y aún así, hay que entender que para los talibanes, aunque ellos digan que han cambiado,
como podéis comprobar que dicen todas las activistas afganas, es mentira. Para ellos, la mujer sigue siendo, para que lo entendamos aquí en España, en la Edad Media, cuando la Inquisición, después de la Edad Media, cuando la Inquisición veía a la mujer como el origen del mal, ¿no? Lilith, la Lilith de la Biblia, ¿no? Está Adán y está Eva, pero en la Torá, creo que son los judíos, hablan de Lilith, que estaba antes que Adán y Eva, que hasta Dios la expulsó del paraíso y por querer ponerse encima de Adán para practicar sexo, cosa que Dios no veía bien, que ella estuviese encima y ella debajo, entonces expulsó a Lilith del paraíso. Los talibanes siguen viendo a la mujer así, como el pecado, el origen del pecado, el origen del mal. Cuando una mujer afgana la violan, y eso durante la época de Hamid Karzai y Ashraf Ghani, la época en la que estaba la comunidad internacional allí, cuando a una mujer la violaban, ella iba a prisión, porque se la consideraba igual o más culpable que el hombre. Porque, por supuesto, el hombre no es su culpa porque había sido provocado por ella. Esa era la teoría. La mujer tenía que ir a prisión después de ser violada y solo podía salir de prisión si se casaba con su violador o con un familiar de su violador. Esto es lo que había antes de los talibanes. Imaginaos lo que viene después, teniendo en cuenta lo que ya sabíamos antes que habían hecho con las mujeres, teniendo en cuenta que prometieron que habían cambiado y que iban a incluirlas, pero lo primero que han hecho es sacarlas de las universidades, sacarlas de las escuelas, sacarlas del trabajo público. Hay que contar que muchas mujeres afganas trabajan en los ministerios. Sacarlas de todo, excepto de su papel como productoras de bebés. La mujer afgana ha sido completamente expulsada del ámbito público, expulsada de cualquier ámbito que no suceda dentro de las cuatro paredes de su casa, en las que su marido no es un marido, es un dictador. Puede que haya un dictador benevolente, pero también puede haber un dictador malvado. Y la mujer no se puede proteger. Es el infierno. El sufrimiento de la mujer afgana solo se puede medir en infinitos. No hay una palabra en el diccionario que describa lo que viven esas mujeres. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos son el matrimonio infantil, que es algo que está muy extendido en Afganistán. En las provincias, la media de las chicas casándose son entre los 12 y los 15 años. En muchas ocasiones, incluso antes de que hayan tenido la menstruación. Cosa que causa muchos problemas físicos y muchos problemas médicos a todas esas mujeres. Este es otro tema. Con el advenimiento de los talibanes, la mujer no podrá estudiar. ¿Qué significa esto? Que no habrá doctoras. En Afganistán, solo las doctoras pueden tratar a las mujeres. Solo enfermeras pueden tratar a mujeres. Ningún hombre permitirá que un hombre trate así. La dejarán morir antes, sobre todo en los partos. El hecho de que no puedan estudiar, que no se puedan formar, significa que a 5, 10, 15, 20 años vista, no habrá mujeres que se ocupen de las mujeres. La desprotección de ahora solo es el inicio de un largo invierno y de un infierno que es completamente inimaginable para nosotros. Porque ahora estamos hablando de educación, estamos hablando de libertades básicas, pero es que en el futuro no habrán doctoras, no habrán enfermeras. ¿Qué pasará con todas? Es muy difícil explicar todo esto, porque son muchas cosas que están pasando, pero yo si me tuviese que quedar con algo de todo lo que he dicho hoy, es que no olvidemos que más de la mitad de la población de Afganistán ha sido cancelada y anulada. Y que no olvidemos que Afganistán es el único país del mundo donde se suicidan más mujeres que hombres. En 2016 realicé un artículo para un diario de ámbito nacional en el que estimamos, después de consultar con el Ministerio de Salud de Afganistán, estimamos que ese año se habían suicidado 10.000 mujeres contabilizadas. 10.000 suicidios. Imaginad,
muchas mujeres en el ámbito rural afgano se cubren porque el marido les ha cortado la nariz o las orejas por haber realizado actos que el marido consideraba que no debería ser así. Que esta es otra de las cosas que hay que añadir, el castigo físico a las mujeres. Esto ya se producía antes, pero es que ahora se va a institucionalizar. Se va a hacer legal. No de cara al ámbito internacional, porque los talibanes son muy listos y no quieren perder el dinero internacional que necesitan, pero va a ser norma y condición aceptada el poder pegar, violentar o asesinar a tu mujer, sin que tengas ninguna consecuencia. Amador, estamos centrándonos mucho en Afganistán porque es el tema de hoy, pero tú sabes que este tipo de prácticas también existen en Irán y en países africanos, es decir, en todos los países donde rige la Sharia. Entonces, es un tema que creo que en Occidente no se está visualizando por una especie de hipocresía que nunca he acabado de entender. Y hay otro colectivo que también debe estar muy amenazado, evidentemente, que es el colectivo LGBTI, lo que me imagino que en Afganistán los matan directamente, cosa que, bueno, en Afganistán y en muchos países. Por ponerte un ejemplo, yo en Afganistán me he encontrado afganos de bien, gente normal y corriente, como los que nos estáis viendo o los que estamos sentados aquí. Gente con la que yo he convivido y que me parecían personas normales y corrientes. El afgano medio, digamos. A mí me decían, esto de la homosexualidad es una enfermedad de Chile, que la queréis importar. Pero aquí no hay homosexuales. En Afganistán, ser homosexual o lesbiana equivale a morir. Cualquier afgano que sea o afgana cogido infraganti en una relación homosexual, seguramente será asesinado por su propia familia. Han habido muchísimos casos. También casos con personas transgénero y transexuales. La situación de la comunidad LGTBI en Afganistán ya era extremadamente peligrosa e infernal antes de la llegada de los talibanes. Ahora con la llegada de los talibanes solo va a ir en aumento. Y hay que considerar algo también. En Afganistán es muy famoso el hecho del amor entre guerreros. Es una cosa que incluso está en el Pascual y es una cosa que está, que es, sobre todo en el sur del país hay mucha fama con eso. Es una cosa que hay que haber vivido allí un tiempo para comprenderla. Y para ellos, el amor entre dos guerreros, dos hombres guerreros, está consentido. Porque de hecho estás haciendo la yihad, estás luchando, estás haciendo lo que estás haciendo, pero no hay mujeres ahí. Ese amor se consiente. Incluso puede ser físico. Y se consiente. Pero, si tú dices, por llevarlo al plano más sencillo, puedes realizar sexo, pero no puedes decir sexo. Una sociedad que acepta un amor fraternal, incluso sexual entre hombres, pero que a la misma vez ejecuta a los que ejerzan ese amor, es una sociedad que está rota. Una sociedad que tiene tradiciones como la tradición del bacha bashi, que es la tradición de los niños bailarines. Es una tradición horrible y que existe se tiene constancia de ella desde los tiempos de Alejandro Magno. Y que estaba completamente extendida en la policía y el ejército afgano, que estaban al cargo y estaban siendo entrenados por las tropas internacionales. Yo mismo he presenciado a niños bailarines atados a una cama de un comandante afgano al cual las tropas norteamericanas estaban entrenando. Y la orden, tanto de la OTAN como de Estados Unidos, era: esto no lo vemos, esto no está sucediendo, esto no se recuerda. Esa tradición, la de los bacha bashi, que estaba completamente extendida, es básicamente violar a niños. A un niño se le vista con unas ropas así tradicionales, un poco femeninas, y lo pintan también con
un estilo bastante femenino y baila en una reunión de hombres o en un consejo tribal o lo que sea. Entonces, uno de los asistentes lo escoge, se lo lleva, paga y lo violan. Es prostitución infantil, básicamente. Es una de las cosas más extendidas entre la policía y el ejército de Afganistán. Y lo he visto con mis propios ojos. Esa tradición también explica lo rota que está la sociedad afgana en cuanto a los valores de igualdad de géneros y el respeto sexual y el respeto hacia los menores. Entonces, la comunidad LGTBI o ha huido o está escondida. Yo en Afganistán solo conocí a un grupo de homosexuales que se reunían en un hotel un día a la semana y que creía que la intervención internacional propiciaría en décadas el comenzar a entender y aceptar a esa parte de la población. Ahora, sin duda, ser gay en Afganistán, o ser lesbiana en Afganistán, o ser transexual en Afganistán, equivale a la muerte. Gracias, Amador. Y ya para terminar, nosotros estamos aquí porque queremos visualizar este problema. ¿Qué hemos de hacer? Las ONGs, ¿qué hemos de hacer? Porque luchamos contra una hipocresía que está tapando esto. ¿Qué podemos hacer? Seguir apoyando. Hay muchas ONGs que están haciendo un gran papel allí. Hay mucha gente privada que está haciendo un gran papel allí. Se me ocurren varios nombres de varias ONGs y de diversas agencias de la ONU también, como UNICEF o ONGs como Médicos Sin Fronteras. Apoyar a los que se pueda apoyar. Continuar apoyándolos. Y intentar que el conflicto afgano siga estando en los medios, siga estando en nuestras televisiones, en nuestros periódicos, en nuestros libros, siga siendo parte de nuestra vida. Hemos sacado a 550 y pico, 52 creo, afganos que han venido aquí. Y todos los celebramos, y todos nos damos la mano. Y todos estamos muy contentos por ello. Pero hay miles de afganos en un campo de concentración, en varios campos de concentración en Grecia, que llevan ahí desde el 2015 y que no tienen ese privilegio. Y que no entienden por qué a estos 550 y pico, más los que han ido por otras partes de Europa y Estados Unidos, se les ha abierto las puertas así y ellos siguen estando confinados de una manera no muy legal en esos campos creados por la Unión Europea. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar, recordar y no olvidar. Porque el olvido significa añadir al sufrimiento afgano. Y el olvido es el fin, no solo es el fin de la libertad de mucha gente, sino es extender y aceptar el dolor de esa gente. Lo que hay que hacer desde mi punto de vista es no olvidar y jamás reconocer al movimiento talibán como un gobierno legítimo. Porque en el momento en que los reconozcamos legítimos, en el momento en que los legitimemos, estamos legitimando su visión del mundo. Y es una visión del mundo que desde mi punto de vista, como demócrata, no deberíamos aceptar. Yo desde el punto de vista, compartiendo lo que Amador comenta, también alegaría a la abogacía para que estuvieran en esa lucha, no solamente de comunicados, para poder aplicar a esa protección internacional de manera práctica, apretando a los interlocutores que en el fondo son los estados. Y desde ese punto de vista, asociaciones como ANUE y otras más, es muy importante que, como dice Amador, no se olvide de esta situación. Yo estuve este verano en un campus de inmigración narrativa con Manu Grau y otra gente que son reporteros de guerra. Y la lucha que ellos tenían, precisamente, era que las fotografías, que muchas veces eran crudas porque eran realidades de conflicto de guerra, incluso en Afganistán, no salían a los medios de comunicación porque ya en sí había una lucha interna de los medios diciendo esta es la foto que hay que poner y cuál no. Esta es demasiado cruda para que la gente visualice la realidad mientras esté comiendo en un país de un primer mundo. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante estos foros para que la gente sepa que de alguna manera lo que está viendo en televisión
va mucho más allá de la realidad del tema visual. Y para ello, lo que quiero también transmitir es que la gente pueda interesarse por estos conflictos, que no se olviden, y la manera de no olvidarse es estando, poder ir a distintos foros de las situaciones del país, porque es la manera de tú poder crearte la información correcta de lo que verdaderamente está pasando en el mundo. Hoy en día hay muchísimas fake news, reporteros de guerra están manifestando que su trabajo es invisibilizado también desde ese punto de vista y que de alguna manera no llega a la sociedad tal como la gente tiene que verlo, más allá de que hay medios de comunicación que dan distintos titulares y estas situaciones. Por eso, yo lo que añadiría a lo que Amador comenta es eso, que os creéis una oportunidad, que podáis ir a estos foros, sobre todo, no solo los informes de la ACNUR ni de otros sitios, sino de alguna manera informaros y de alguna manera ver este tipo de acciones que tanto las ONGs también están realizando en terreno, pero que de alguna manera se pueda transmitir. Si aquí con esto, la gente que se ha conectado, podemos conseguir que lo retransmitéis a varios familiares vuestros y tal y cual, esa realidad cada vez irá más allá y esto hace un efecto multiplicador que hará que de alguna manera pues se pueda no solamente en manifestaciones, sino visualizar y hablar de ese conflicto. Muchas gracias. Bueno, ha sido impresionante y realmente lo que ellos han expuesto aquí en estos últimos minutos es la intención con la cual hemos realizado esta sesión, que ha sido muy dura, pero bueno, esa es la misión que entendemos que tenemos como Asociación de Naciones Unidas. Visualizar las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que se producen en todo el mundo y en este caso hemos hablado de las de Afganistán. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias también a todos los que habéis asistido y con esto pues cerramos y os recordamos que próximamente seguiremos dando este tipo de conferencias. Muchas gracias y buenas noches.